Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a darle caña, es la primera vez, estamos de estreno, gracias a Robertico, que me ha mandado un Discovery Set de Santi Burgas que tengo aquí. Vais a empezar a ver la aproximación ya, sin más historias, de lo que es el Discovery Set. Y pues nada, Santi Burgas Parfum. En los laterales pues vamos a tener concretamente lo que es, si mal no veo, todo el INFI. Y se despliega y nos encontramos el libreto con lo que es toda la historia de cada uno de los perfumes que hay en el interior del Discovery Set. Y nos encontramos también otra tarjeta en la que vamos a poder leer Discovery Set White Collection. Y en el interior nos encontramos los viales de 3 mililitros cada uno. Ya sabéis que el logotipo es una hormiguita alada. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la reseña de Egnaro dentro de este Discovery Set, que hay que ir descubriendo efectivamente poco a poco y que ya iremos viendo con el paso del tiempo, de los meses, de los años, quién sabe. Bueno, la verdad tengo que ser muy sincero, no sé si es una hormiga o una avispa, no tengo ni idea de lo que es. Las dos pican, unas por el culete y las otras por el morrete, pero en fin, que no sé lo que es. Es un bicho. El logo es un bicharraco. El logo es un bicharraco. Bueno, fotografía, vamos. Una apreciación importantísima es el caso de la que voy a reseñar hoy y es Egnaro. Cuidado con la ropa, lo que es el secante lo mancha por completo de amarillo, o sea, es una barbaridad, o sea, cuidado porque esto puede manchar la ropa, pero vamos, a tope. Mi recomendación sería que hicierais la vaporización de Egnaro, en este caso, bastante retirada, porque el secante lo deja impregnadísimo de amarillo, es una barbaridad, ¿eh? O sea, que ojo, porque puede manchar. Ahora bien, vamos a empezar con las notas. Evidentemente es que no sé si lo he dicho, porque he empezado a hablar de Santi Burgas y de todo esto, pero no he dicho, creo, o sí. Egnaro es la fragancia que he cogido al azar y digo, venga, esta misma. Cuidado con el Discovery Set, porque están apoyadas en el huequecito que les corresponde, pero no tienen fijación. Entonces, ojo que no se os vuelque el Discovery, porque los viales se pueden caer, Esto hay que tenerlo en cuenta. Lejos de todo eso, vamos a empezar con Egnaro, las notas que van todas en bloque, pero además se pueden distinguir muy bien. Es una fragancia que puedes distinguir perfectamente todo lo que lleva, porque no hay nada escondido. O sea, para la gente que se inicia en el sector del mundo de la perfumería, para aprender a oler cosas, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de que podemos detectar todo lo que lleva, sin rollos de que es que se mezcla con esto, se mezcla con lo otro y tenemos otra cosa. No, es que se notan, y se notan de verdad. Naranja valenciana, anís, jengibre, bergamota de Calabria, absoluto de civeta, madera de sándalo australiano y ámbar en la composición. Iba a decir en el fondo, que realmente podría ir en el fondo, sí, por supuesto, yo entiendo que va en el fondo. Bueno, vamos a ver, tenemos una esencia, una fragancia que es peculiarísima, peculiarísima. Bueno, el color que tiene es un color muy acid house, y se pone amarillo el secante que te pasas, pero es que el color es acid house. Totalmente. Es un homenaje al acid house. Bueno, historias, proyección, estilo de proyección, todo moderado. Allá donde nos podamos pensar que puede ser este eau de parfum una concentración súper fuerte, atosigante y que nos va a volar la cabeza, no. Es elegante en el sentido de que no es excesivamente proyectona, es plenamente perceptible, que nadie tenga miedo, 1 metro, por ahí se va moviendo, no más, creo yo. Ahora, si hacen ventorreras, ventavales y esto se te huele, vete a saber cuánto más, pero en una situación normal de aplicación, el aroma se percibe después de la aplicación pues aproximadamente sobre 1 metro y poco, Bien, vale, no he cogido tampoco una cinta métrica para medirlo, esto es imposible. El caso es la percepción que uno tiene. Y sobre todo porque la echaba más gente, ya te digo yo. El caso es que está moderadita
El secado, gracias a Dios, también es lento, es disfrutón porque, a ver, está dentro del estándar, pero es lento, no es algo de que salga en alcoholes que te mueres, que gracias a Dios no sale en alcoholes, en plan modo salvaje aparece y te hace sentir cositas, buenas o malas, pero te las hace sentir y esto pues está chulo, ¿qué queréis que os diga? Es una fragancia que no es sencilla, tanto en cuanto vais a empezar a notar nada más aplicar que efectivamente oléis a naranja. Y esa naranja tiene ya un toque chispeante de por sí, que viene por la parte, por supuesto, del jengibre, pero es donde aparece el anís. El anís lo tienes ya marcándote el tono de naranja, con lo cual es chocante, cuanto menos, el poder sentir una naranja junto con el anís. No es algo sencillo, ¿eh? No es sencillo. Huele muy rico, pero es algo que mentalmente colisiona y confronta con el típico estándar de una naranja que, pues puedes decir, ostras, una naranja anisada. Pues sí, tenemos una naranja anisada que luego, y es que también, esto también es pues bastante curioso, es comida por el tono animálico de la civeta. Se vuelve animálico nada más producirse el secado en 10-15 minuticos, secado a tope. Y es donde empieza a subirte la civeta, pum, 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 y a mezclarse olfativamente junto con lo que es el tono de esa naranja anisada, con ese toque chispeante del jengibre. Pero no es fácil, ¿eh? No está jugada de una forma fácil. Es un caballo ganador porque esta fragancia gusta mucho. Pero quien la porta puede tener puntos y momentos conflictivos por el tema precisamente de la civeta, porque no la hace realmente una fragancia que digas: ¡ah, Dios mío, me está enamorando absolutamente todo! Es un contraste, son muchos puntos distintos que confluyen en este perfume y que yo creo que les faltaría un poco más de cohesión. Desde mi punto de vista creo que les falta ligar la historia para que se quedase completamente unificada y no fuese chirriante. Es que realmente es como escuchar pues un concierto de música contemporánea. Sabéis que la música contemporánea suenan acordes por un lado o por otro y es una absoluta y total locura hasta que luego al final confluyen. Y es que aquí el problema que tenemos dentro de este Eau de Parfum es que precisamente aun llegando al final no confluyen los aromas. Es como si no quisieran ligarse los unos con los otros. Y tenemos ahí una lucha interna que puede hacer a la persona que la porta en momentos determinados, voy a hablarlo claro, llegar hasta incluso a odiarla. Voy a decir: jolín, no eres nada fácil, chiquilla, y es que hay que entenderte un poco. Pero ¿por qué tienes que entender algo por lo cual has pagado una pasta? Esa sería la pregunta. Tenemos también el punto de... no lo olvidemos, sí, lleva bergamota, por supuestísimo. O sea que está todo aunado en la salida junto con la naranja, pero la naranja es demasiado explosiva. Y gracias a Dios no es una naranja excesivamente trabajada y texturizada desde la madurez. Está madura porque es una naranja madura, pero tiene esa acidez justa que le va aportando también la bergamota. Y hace ya todo el juego que he estado contando anteriormente. Lo que sí es cierto es que con respecto a la madera de sándalo y el ámbar, no termina ambarándose la fragancia, ni muchísimo menos. No penséis que va a terminar en un ámbar cremoso, jugoso, porque no termina tampoco así. Termina realmente amaderada. Y es madera en el secado, madera animálica, porque el absoluto de civeta está zumbando very strong, ¿eh? El absoluto de civeta ya no se va en todo el tiempo desde que aparece hasta que acaba. Y ojo, cuidado, pues es una fragancia que a mí en lo personal sí que me dura 10 horas. Ya se quedaría en la 10ª hora, se queda ya más a piel, pero se queda todo el tiempo, ¿eh? Se queda todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea que muy bien en cuanto a la duración, está muy conseguido, da la cara perfectísimamente. También efectivamente me gusta mucho el tema de que no vas atufando a todo el mundo, la gente te huele porque la gente te huele, pero no es algo que sea machacante, demoledor, porque como tiene ese juego entre los cítricos, la naranja,
va haciéndote ahí una cosa muy chula y se agradece un montón. No machaca por llevar esa civeta o esas maderas. Tiene la suficiente textura cítrica como para, o frutal cítrica, como para hacer muy llevadera la fragancia. Pero, cuando sale la civeta hay que amarrarse los machos. Momentos donde usarla. Me gusta mucho para las mañanas tardes. Cualquier época del año. La encuentro muy versátil para mañana y tarde. Para la noche no me gusta porque para la noche entiendo que una fragancia debe de seducir de otra manera. Y además es una fragancia, un perfume o de parfum que tiene carácter propio. Tiene mucho carácter. Sí, muy cítrico, muy mediterráneo y todo. O atlántico me da exactamente igual. Peninsular me da igual. Pero tiene carácter. Pero el carácter que tiene no me gusta para la noche. Por la noche me gusta que termine más endulzado, no tan salvaje y agreste. Esto me gusta más por las mañanas. Por las mañanas sí, porque es otro rollo, otra historia. Donde se desenvuelve muy bien, por supuesto, ya lo sabemos, la mayoría de los perfumes le pasa, es en invierno o temperaturas con frío. Pero es sumamente ponible en cualquier época del año, de verdad, sin ningún tipo de miedo. Lo único que sí que os aconsejo, por favor, es que la probéis antes de comprar, no me hagáis compras a ciegas, porque tiene peculiaridades. Que cuidado, que las peculiaridades están muy chulas, porque es completamente disonante. O sea, es un, Dios mío, ¿esto qué es? Y lo bueno que tiene, vuelvo a repetir, es que las notas se sienten absolutamente todas. Todas, o sea, las declaradas se sienten todas y es lo bueno. O sea, para aprender e ir detectando aromas, esta fragancia es un ejemplo, pero no es nada fácil, no es fácil. Bueno, vamos a decir que es un punto intermedio entre lo difícil y lo fácil, pero a la hora de llevarla, y sobre todo me da muchísimo miedo. Tiene un color súper chulo porque la verdad es que tiene un color todo guapo, pero esto en ropa tiene más peligro que un caramelo en la puerta de un colegio. Madre mía. Me gusta para los invitados a los eventos y a los actos. No me gusta para la gente principal, para los que realmente están de celebración. Me gusta para los invitados. En cuanto a si la puedo ver masculina o femenina, creo que es completísimamente unisex. Sí que tiene una vertiente, evidentemente, que está muy marcada por la civeta, que tiende hacia lo que concebimos por masculino, pero yo creo que estaría, de verdad, en un 60-40%, 60 hombre, 40 mujer, porque prácticamente es que no hay mucha distinción de una a otra, Se lo puede poner una mujer perfectamente. Creo que a lo mejor incluso puede funcionar mejor en una mujer que en un hombre, porque puede dar mucho más morbo tener a una mujer que tenga ciertos toques animálicos con la civeta junto con las maderas, que no en un hombre, que estamos más hechos a este tipo de aromas. Pero en todo caso el punto rompedor lo tienes ahí con los cítricos, naranja, bergamota, con lo que sería el jengibre y el anís, dándolo todo al principio durante aproximadamente, estaría por decir, 5 o 6 horas, 5 o 6 horas. Sí que es cierto que ya a partir del secado la civeta empieza a asomar, pero claro, cuando emerge la civeta, ahí ya lo tienes todo y se te va haciendo. No es el mix, porque vuelvo a repetir, todo está presente por separado. Falta un punto de unión. Yo creo que aquí falta un punto de unión completo. No sé qué es lo que ha pretendido hacer el creador, pero me gustaría un punto de unión que realmente emulsionara todas las notas y no las dejase como cosas separadas que intentan tener vida propia. Y esto es lo que me da esta fragancia. Sin más, señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.